Hola, mi nombre es Esther Díaz y estaré hablando en esta oportunidad sobre el tema del cambio climático a la luz de las teorías verdes y el constructivismo. Para empezar, el cambio climático desde el siglo XX es un tema que recibe cada vez más importancia en el sistema internacional por la impactante celeridad con la que ha sido afectado el ecosistema global de nuestro planeta. Por consiguiente, en la actualidad es uno de los principales problemas que más preocupa a la humanidad, por sus efectos irreversibles en nuestra salud, seguridad, vivienda, trabajo y la capacidad que tenemos para cultivar alimentos. Las emisiones que genera el calentamiento global proceden de todas las partes del mundo y afectan a todos, porque esto no es solo consecuencia de la temperatura. Al ser la Tierra un sistema conectado, influye en todas las zonas. Y es por ello que ahora vemos en diferentes partes del mundo sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, inundaciones, tormentas catastróficas y la disminución de la biodiversidad, entre otras cosas. A lo largo de los años, la ONU, en vista de atender esta situación, ha realizado una serie de tratados o acuerdos globales como la Convención de Marco y el Acuerdo de París, que reafirman el compromiso de los países para contribuir al progreso y desarrollo sostenible. A partir de las teorías verdes se nos muestra las relaciones internacionales desde otra óptica, porque integran algunos temas que eran olvidados. Aquí reciben relevancia los conocidos problemas de la nueva era, al basarse en una nueva interpretación de los conceptos como desarrollo y justicia, aterrizados por supuesto a la crisis ambiental y ecológica desde el último siglo. Como lo explica Kersley, no fue hasta 1970 que se empezó a deslumbrar la necesidad de un subcampo dedicado a la cooperación ambiental. Estas doctrinas representan una alternativa para hacerle frente a los efectos del cambio climático y avanzar en la búsqueda de posibles soluciones. Por otro lado está la teoría constructivista. Nos permite relacionar los intereses estatales de las potencias principales con el cambio climático, identificando las necesidades de los estados que suelen estar primero ante cualquier problemática. Por tal motivo, las anteriores son las escogidas para analizar este tema. Como se mencionó en el Acuerdo de París pactado en el año 2015 dentro del marco de la Convención de la ONU sobre el cambio climático, se establece mantener la temperatura mundial actual por debajo de los 2 grados, por encima de los niveles preindustriales, basándose en el accionamiento de que los países que contribuyan más a la emisión de gases invernaderos implementen políticas pertinentes y aumenten su capacidad de lidiar contra los efectos del cambio climático. Aunque, a pesar de esto, no es de extrañar cómo algunos estados son indiferentes ante esta crisis y no conocen su incidencia en la misma, ni respaldan los acuerdos, sino que por el contrario culpan a otros estados por esto y no son conscientes de su responsabilidad en el actuar sobre el cambio climático. La Conferencia de las Partes en la Convención de Marco de las Naciones Unidas, más conocida como COP26, refleja los intereses y las contradicciones y el estado de la voluntad política en el mundo actual. Un grupo de 50 países se comprometieron a desarrollar sistemas de salud resilientes frente al cambio climático y con bajas emisiones de carbono, como respuesta a las pruebas cada vez más numerosas de los efectos del cambio climático sobre la salud de las personas. Entre estos países se encuentran los que figuran algunos de los más vulnerables a los prejuicios para la salud causados por el cambio climático, así como algunos de los principales emisores mundiales de carbono. Estos se comprometieron a adoptar medidas concretas para crear sistemas de salud resilientes al cambio climático. De los anteriores, 45 de estos se comprometieron también a transformar sus sistemas de salud para que sean más sostenibles y reduzcan las emisiones de carbono. Asimismo, 14 países establecieron una fecha límite para que las emisiones netas de carbono sean igual a cero a más tardar para el 2050.
De antemano pido disculpas, tuve que cambiar de espacio, pero continuemos. Aunque se han logrado grandes y pequeños avances en la lucha contra el calentamiento global, aunque se mantiene el objetivo de intentar contener el aumento de la temperatura media de la Tierra en 1,5 grados, como marca el Acuerdo de París, en muchas ocasiones continúan sin resolver los compromisos y siguen sin tener la suficiente ambición como para alcanzar tal objetivo. Si bien se han dado pasos importantes, no son suficientes porque se debe acelerar la acción climática para mantener la acción de esta lucha y también mantener vivo ese objetivo de limitar el aumento de esa temperatura. Los constructivistas se basan en que la construcción social de un tema varía en el contexto de acuerdo a la realidad en la que nos encontramos. Es por esto que se espera que, por ejemplo, no todos los estados tengan el mismo nivel de conciencia en cuanto se deba actuar sobre el cambio climático, como lo fue presentado en esta problemática de esta última conferencia de este año, en el mes de noviembre. De igual forma, se notan que las dimensiones sociales en las relaciones internacionales y se demuestra pues la importancia de las normas y las reglas en este nivel, según lo planteado por Firki. En el caso de las teorías verdes, una de las características que influyen en el medio ambiente junto con las relaciones internacionales es el hecho de que son muy críticas y orientadas al problema en específico, porque se centran en la búsqueda de ambientalistas para buscar pues esa misma justicia, valga la redundancia. Los estudiosos que articulan los problemas de distintos grupos en el margen de las relaciones internacionales son vistos en marchas ambientalistas. La economía verde, los partidos políticos verdes, todos persiguen pues el mismo objetivo, que es empezar con el proceso de concientización desde lo más profundo de la sociedad. Ahora bien, para aplicar las teorías verdes al problema del cambio climático, tenemos que tener en cuenta los esfuerzos conjuntos de los países que están enfocados en cambiar estructuralmente sus cadenas de producción y por lo tanto también cómo están configuradas sus economías. Sin duda alguna, el surgimiento de movimientos ambientalistas impulsados por activistas alrededor de todo el mundo han hecho sonar pues las alarmas de la importancia de cuidar el medio ambiente y actuar frente al daño que se ha venido causando desde el siglo pasado. Los mayores esfuerzos tienen que hacerse desde un ámbito político. Esto pues en resumen es lo que podríamos decir o reflexionar sobre esta teoría. ¿Por qué? Porque los dirigentes y las altas esferas políticas de los países tienen que comenzar pues un proceso en el que se establezca una economía ambiental sostenible en lugar de seguir explotando de manera excesiva los recursos naturales, pues que es algo que notoriamente pues se sigue cometiendo y que si continuamos así llegaremos a un punto muerto. Para hablar sobre el constructivismo, pues tenemos claro que se basa en la construcción social que tenemos sobre el cambio climático y pues este ha sido un factor determinante en la lucha contra esto. Si bien vimos avances en algunos estados en esta última conferencia, como se mencionó, no solo basta con eso, por lo que todos, sin distinción alguna,
tanto los vulnerables como los emisores deben seguir acatando las recomendaciones dadas por los organismos de carácter internacional, porque es de conocer que los estados en ocasiones son uno de los mayores obstáculos en el avance de la humanidad hacia un futuro prometedor para las generaciones que vienen. Y a manera de conclusión, cabe mencionar que ambas teorías se diferencian de manera clara en que los teóricos de la teoría verde tratan de abordar el tema del cambio climático de una forma directa, como se refiere al tratar los problemas de la nueva era, con lo que recibe pues mucha importancia pues estos temas en la agenda internacional, tales como la seguridad o la política, planteando pues claramente una ideología diferente a la que se tenía anteriormente, rompiendo los esquemas, las corrientes neoliberalistas o neorrealistas, acogiendo al medio ambiente dentro de sus marcos de trabajo existentes y no como algo aparte y nuevo. A diferencia de los teóricos constructivistas que se centran más en ese ámbito o factor social. Por último, es necesario que aceptemos que este fenómeno del cambio climático es algo que nos afecta a todos y pues también se deben tomar pues las acciones necesarias para avanzar en ese progreso de desarrollo sostenible, y ambas teorías pues son importantes si queremos lograr cambios por medio de estas, tanto políticos y sociales a nivel estatal e internacional, para así pues tener un futuro prometedor para todos nosotros y nuestras generaciones venideras. Muchas de las soluciones al cambio climático pueden aportar beneficios económicos al tiempo que también mejoran nuestras vidas y protegen pues al medio ambiente. Y pues es menester recordar que los planes o categorías de acción se basan en reducir las emisiones de estos gases y adaptarnos a esos impactos o cambios y financiar los ajustes que sean necesarios. No siendo más, esto ha sido todo y muchas gracias.